Bueno, buenos días. Vamos a empezar esta aventura para Claudia y para mí, que supone explicar matemáticas, reflexionando sobre ellas e intentando ver un poco cuáles son los elementos fundamentales de la matemática e intentar una materia compleja, como son las matemáticas, simplificarla, hacerla más sencilla de lo que parece en el primer contacto. Es una aventura que nos hace mucha ilusión y compartirla y bueno, vamos a ver cómo funciona. Constará de una serie de vídeos y este es el primero, ¿de acuerdo? El vídeo primero se va a basar en fotografías, en dibujos que hemos preparado y que están en este fichero que veis aquí, que ahora abriré. Cada vídeo tendrá a continuación el fichero de fotografías, de dibujos que hemos preparado para ilustrar las explicaciones. Mirad, una de las primeras cosas que es importante que se entienda es que en matemáticas, que es un mundo complejo y lleno de paisajes muy diferentes, de cosas muy diferentes, que si números, que si ecuaciones, que si geometría, que si, etcétera, muchas cosas diferentes. Al final, todo se resume en dos conceptos. Dos conceptos que aparecen siempre en matemáticas, que es el concepto de conjunto y el concepto de función. Todo, al final, acaba colgando de estos dos conceptos. Todo, al final, confluye en estos dos conceptos. Y este va a ser un hilo conductor que nos va a permitir hacer más simple lo que en realidad uno ve como muy complejo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Hoy, en este primer vídeo, vamos a ver el concepto de conjunto y el concepto de función desde sus orígenes. Y en sucesivos vídeos iremos complicándolo un poco, viendo diferentes tipos de conjuntos y diferentes tipos de funciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primer vídeo, conjuntos y funciones. Vamos a entrar en estos dibujitos. Entramos y fijaos, lo primero que aparece es esta expresión. Y igual a f de x. Esta es una expresión que veréis infinidad de veces en todos los cursos de matemáticas que veáis. Incluso ya la habréis visto, algunos de vosotros ya habréis visto esta expresión. ¿Vale? Aquí, esta expresión, está compactada en esta expresión el concepto de conjunto y el concepto de función, como ahora veremos. ¿De acuerdo? Bueno. Paso a paso. Primer concepto, el concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto en matemáticas? ¿Qué es un conjunto? Pues un conjunto es una cosa tan general y tan, digamos, extensible como que es una agrupación de entidades, de cosas, reunidas según un criterio cualquiera. Por ejemplo, mirad, esto es un conjunto, ¿veis? Este círculo es una representación de lo que es un conjunto. He cogido la letra A, la B y la C y la D y está agrupada, ¿veis? Reunida, y esto le llamamos un conjunto. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos interesa en un momento determinado agrupar estos cuatro elementos y reunirlos en una unidad separada de un exterior. Aquí son cuatro letras y pensaréis, bueno, ¿para qué cuatro letras las agrupo? Bueno, cojo estos 5 números, otro conjunto, y me diréis, ¿y por qué estos 5 números? Bueno, hubiera podido coger otros 5. O podría coger 1000 números. Cualquier agrupación que en un momento determinado me interese delimitarla, esto es un conjunto en matemáticas. ¿De acuerdo? Mirad, más ejemplos. Aquí tenéis otro conjunto.
estas 5 figuras que hemos dibujado aquí, ¿veis? 5 figuras, un conjunto. Pero, más ejemplos. Los alumnos de una clase, yo puedo decir que son un conjunto, el conjunto de los alumnos de tercero, de la ESO, del instituto tal. Este es un conjunto, ¿vale? Pero también podría hablar del conjunto de todos los diabéticos de España. Un conjunto. El conjunto de todos los números reales. Un conjunto, ¿veis? El conjunto de todos los menores de 14 años en España. Un conjunto, ¿veis? En momentos diferentes, en cualquier ciencia, uno se dedica a agrupar una serie, a delimitar una serie de entidades, de personas o de cosas, y decir, con estos voy a trabajar, a estos voy a estudiar, a estos voy a medir alguna cosa. Esto es un conjunto en matemáticas. O sea, el punto de partida de las matemáticas, que es el concepto de conjunto, es una cosa tan general y tan, digamos, plástica como esto, que te permite hacer una agrupación de cualquier tipo de entidades con una finalidad determinada, la que sea. Y esto es un conjunto. O sea, en realidad puede ser cualquier cosa un conjunto. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo has de delimitar, lo has de cerrar y lo has de decir, esto es el conjunto tal y con este voy a trabajar. Esto es un conjunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Vamos a ver ahora el concepto de función. Ahora hemos visto el concepto de conjunto y ahora vamos a ver el concepto de función. El concepto de función ya no es como el de conjunto que prácticamente vale todo. No. El concepto de función ya es muy estricto. En primer lugar, normalmente utilizamos la f de función como símbolo de una función, ¿veis? F aquí. Ahora veremos la x y la y qué quieren decir, ¿eh? Pero de momento, la f de función la utilizo para representar eso, que ahora vamos a definir que es una función. Mirad, una función siempre es una relación entre dos conjuntos. Llamémosle un conjunto A, porque este conjunto de aquí le puedo llamar a este B, a este C, ¿ve? ¿De acuerdo? O sea, un conjunto al final le pongo un nombre. A veces diré, los alumnos de tercero de la ESO de tal instituto. Vale, pues, vale, en lugar de A he puesto los alumnos del instituto, ¿de acuerdo? Siempre pondré un título del conjunto. Ahora lo hago muy general y pongo el conjunto A, ¿de acuerdo? Y un conjunto B. Fijaos que la posición de la A no es la misma que de la B, esto no es simétrico. El que está aquí, ya veréis, que le llamaremos el conjunto, al conjunto, este conjunto que está aquí, le llamaremos el conjunto dominio, el dominio de la función, el conjunto dominio, el que está en esta posición, a este lado de la flecha, ¿vale? Ya veréis qué quiere decir esta flecha. Y aquí, al conjunto que llamaremos codominio. Dominio, el que está en la posición del que ahora está A, y este de aquí, codominio. Dominio, codominio. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, una función es una relación entre dos conjuntos que llamaremos a uno dominio y al otro codominio, tal que a todo elemento del conjunto A todo, acordaos bien, a todo elemento del conjunto A, que llamaré de forma genérica X, ¿de acuerdo? X quiere decir cualquier elemento, cualquier entidad del conjunto que está en la posición que ahora está A, que es el conjunto que hemos dicho dominio. Pues a todo elemento, a toda entidad del conjunto dominio, le asignamos a través de un procedimiento, el que sea, que ya veremos qué es el que especifica cada función, un procedimiento determinado, le asignaremos uno y solo uno de los elementos de B, que llamaremos I. A los elementos de B le llamaremos I. Al que le asigno a la X le llamaré I. ¿De acuerdo? Y por eso pongo f de X igual a I, porque es la imagen, podemos llamar imagen, se le llama a veces imagen, a la I
que es la imagen que le asigno a la x de A, le llamaré función de x. La imagen de x, función de esta x, o sea, la imagen que tiene esta x en el conjunto B, que también le llamo I. Pongamos un ejemplo. Mirad, seguramente lo entenderéis mejor con un ejemplo. Imaginaos que tengo un conjunto dominio A, formado por A, por B, por C y por D. Y el conjunto B, que será el codominio de esta función de aquí, ¿veis? De este procedimiento de asignación de imágenes a todos los elementos del conjunto dominio, que es A, en este caso, fijaos que el conjunto B, al codominio, está formado por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto es el codominio, ¿vale? Bueno, pues fijaos, esta función consiste en que a A le asigno el 1, al B le asigno el 2, al C le asigno el 3 y al D le asigno el 5. Fijaos, todo elemento de A tiene su imagen. Yo he dicho todo elemento de A tiene que tener una imagen. No he dicho en ningún momento que todo elemento de B tenga que ser imagen de un elemento de A. ¿Veis el 4? El 4 no, al 4 no va a parar ninguna flechita. ¿De acuerdo? No es imagen de ninguno, pero esto no impide que sea función. Lo que no sería función es si la D no tuviera imagen, por ejemplo, o la C no tuviera imagen, porque todo elemento de A tiene que tener una imagen. Si D no tuviera imagen, lo que podría hacer es, bueno, pues el conjunto formado por A, B y C sí que sería una función entonces, porque todos ellos tendrían imagen. Pero en este caso, esto es una función porque todo elemento de A tiene una imagen y solo una. Cuidado con esto, solo una. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. El mismo dominio y el mismo codominio, pero una función diferente, un procedimiento de asignación de imágenes de B a los elementos de A distinta. Aquí veis que las flechas son distintas que estas de aquí. ¿Por qué? Porque ahora todos los elementos del dominio A van a parar al 1, ¿veis? Todos van a parar al 1. Es distinto de aquí, porque aquí el A va a parar al 1, pero el B va a parar al 2, el C al 3 y el D al 5. Aquí todos van a parar al 1, pero es una función también. Una función distinta que esta, evidentemente, pero es una función. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a poner un ejemplo de no función. Mirad, ¿por qué no es función esta? Porque es verdad que todos los elementos de A tienen imagen, pero tiene un problema B, ¿veis? B tiene dos imágenes, 2 y 3. Y esto está prohibido, no puede ser. No es función matemática. Para que sea función matemática, como os lo he dicho antes, todo elemento del dominio tiene que tener imagen, pero esa imagen tiene que ser única. Tiene que ser una única la imagen que tenga asignada a través de la función todo elemento de A, del conjunto dominio en general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no sería función. ¿Sí? Otro ejemplo. Y ahora vamos a pasar a dominios y codominios que son los más habituales en matemáticas, que son dominios y codominios que son conjuntos de números, que serán los que veremos más habitualmente en este curso, que son dominios y codominios formados por conjuntos de números. Evidentemente ahora estamos trabajando con conjuntos de números muy reducidos, ¿veis? Este está formado por solamente 5 números, del 1 al 5, y este del 1 al 7, ¿vale? Normalmente trabajaremos, ya veréis, con conjuntos de números infinitos. Todos los números naturales, ya veréis qué quiere decir números naturales, seguramente algunos ya lo sabéis. Todos los números enteros, pero lo veremos, no os preocupéis. Todos los números reales, ¿vale? En el dominio, en el codominio. Pero de momento vamos pasito a pasito haciendo cosas más sencillas, de momento. Mirad, este dominio, este codominio, es una función. Lo hemos visto, todos los elementos del dominio tienen una única imagen única, ¿veis? Una única imagen en el codominio. ¿De acuerdo? Vale, esto es función. Pero ahora vamos a hacer un pasito más. Vamos a intentar especificar
vamos a intentar dibujar cuál es la función, ¿vale? Se me ha hecho un poco más grande, vuelvo atrás, bueno, volvamos. Muy bien. Mirad, estamos especificando que, mirad, el 1 va a parar al 3, ¿veis? El 2 va a parar al 4, el 3 va a parar al 5, el 4 al 6, el 5 al 7. Fijaos que cada número de A va a parar a este conjunto que también está formado por números, pero va a parar a un número que consiste en su número, en el número del origen, del conjunto, del elemento del dominio, más 2, ¿veis? Del 1 le sumo 2 y va a parar al 3. El 2 le sumo 2 y va a parar al 4. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que a la i que le asigno a una x, hemos dicho que normalmente en matemáticas reservamos la x a la expresión general de los elementos del dominio y reservamos la letra i normalmente a la representación general de un elemento del codominio. Fijaos que escribiendo i igual a x más 2, estoy creando una ley general que me especifica cómo funciona esta función. Fijaos, cómo funciona esta función. ¿De acuerdo? Que es que a cada elemento del dominio le asigna el propio elemento más 2. Fijaos, 1 más 2, 3. 2 más 2, 4. 3 más 2, 5. 4 más 2, 4 más 2, 6. 5 más 2, 7. ¿Veis? Gráficamente lo vemos y ahora hemos establecido la ley general de la función, que a veces la escribimos así, diciendo que i es igual a x más 2, o también que f de x, o sea, la imagen de x, la función de x, o sea, qué le asigno al elemento del dominio x, es x, precisamente el valor mismo de x, más 2. ¿De acuerdo? Fijaos cómo hemos establecido, digamos, la ley de la función. Y fijaos que esto es equivalente a esto, y es equivalente, en esta expresión i igual a x más 2, es equivalente a la expresión f de x igual a x más 2, porque en realidad fijaos que hemos dicho la expresión general de función que i es igual a f de x. O sea, estás diciendo, la imagen de x será de x de un dominio, le llamaré i. Bueno, también le puedo llamar imagen de x. Fijaos que son dos formas de decir lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que es una igualdad? ¿Qué es una igualdad? Lo que está a la izquierda es igual que lo que está a la derecha. 5 es igual a 5. Bueno, y es igual a f de x. Quiere decir, la imagen que le asigno a un elemento del dominio cualquiera x. ¿De acuerdo? ¿Veis? Fijaos que esta, no está escrito, pero esta función la podríamos escribir, fijaos muy bien, como f de x igual a 1. Toda x del dominio tiene como imagen 1. O también podríamos escribir i igual a 1, porque ahora no interviene el valor de x. Sea la x que sea, todas van a parar a 1. Esto se le llama funciones constantes, que no dependen de la x del dominio. Todo elemento de x va a parar al mismo valor, al 1. ¿Vale? Bueno, ya lo iremos viendo. Y ahora, fijaos, esta es la expresión general de esta función y esta es la expresión gráfica de esta función. Mirad, hemos dibujado aquí el eje que se llama de las abscisas, que es normalmente como donde representamos en los conjuntos numéricos al dominio. Esto es el dominio. Y el eje de la cis, el codominio. ¿Veis? El eje de la cis, el codominio. Aquí he dibujado la A, que es el dominio, el conjunto dominio, le hemos dicho que le denominaremos A, y al codominio B, ¿vale? Pero esto es en este caso. En general, pues puede ser la denominación cualquier conjunto de números, ya lo veremos. Pero en todo caso, mirad cómo esta representación que tenéis aquí ahora está hecha en la forma que normalmente representamos las funciones, con gráficos de este tipo. El 1, ¿dónde va a parar? Al 3, ¿veis? El 1, la x1, va a parar al 3. El 2 va a parar al 4. El 3 va a parar al 5. El 4 al 6 y el 5 al 7.
Veremos más adelante que a veces estos puntos los uniremos, pero no en este caso, no tiene sentido, porque el dominio no es más que el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cuando veamos que el dominio es todos los números reales y el codominio todos los números reales y esta expresión, pues la podremos representar con una recta, y entonces a cualquier valor le podremos hacer representar el valor correspondiente en aquella recta. ¿De acuerdo? Pero en este caso, solamente, he focalizado de nuevo, volvemos atrás, ahora solo representamos los puntos, los 5 puntos, porque son los que realmente representan las imágenes de los elementos de nuestro dominio, que está formado solamente por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Veamos otro ejemplo. Mirad, esta función. Esta función ahora es distinta. Tenemos un conjunto. Vuelvo a hacer una focalización. Bueno, lo dejaré con la focalización y así lo vemos un poco más grande. A ver si me funciona. Bueno, no funciona. Mientras no funcione es igual. Continúo. ¿Veis? Esta es una función diferente. Y igual a x menos 1. O f de x igual a x menos 1. Continúo con la focalización. Mirad. ¿Veis? Bueno, pues vamos a ver que esta función es un poco diferente. Esta función es un poco diferente. Un poco lento está internet. Mirad, ¿veis? El 1 va a parar ahora. ¿A dónde va a parar? 1 menos 1, ¿qué es? 0. La imagen es 0, ¿veis? El 1 va a parar al 0. El 2, ¿dónde va a parar? 2 menos 1 al 1, ¿veis? El 3, ¿dónde va a parar? ¿Qué imagen tiene el 3? 3 menos 1, 2. ¿Veis? El 4, 4 menos 1, 3. ¿Veis? Va a parar al 3. Por eso represento este puntito. El 5, ¿dónde va a parar? 5 menos 1, al 4. Por tanto, la imagen de 1 es 0, la imagen de 2 es 1, de 3, 2, de 4, 3, de 5, 4. Y finalmente, y la última, con esto acabamos la sesión, esta primera clase, la función y igual a 5 menos x, otra función, con este conjunto dominio y con este conjunto codominio, ¿veis? Expresada de otra manera, como f de x, 5 menos x. El 1, ¿dónde va a parar? ¿Cuál es la imagen del 1? Ahora es 5 menos 1, pues va a parar al 4, ¿veis? El 1 va a parar al 4 con esta operación general. El 2, 5 menos 2, va a parar al 3, ¿veis? El 2, al 3. El 3, al 2. 5 menos 3, 2, ¿veis? Al 4, el 4, 5 menos 4, 1. Y el 5 va a parar al 0 porque 5 menos 0, 5 menos 5, perdón, va a parar al 0, ¿veis? Y ahora tenemos una función diferente que esta y diferente a las demás que hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Veis? Bueno, pues hemos visto, como podéis ver, el concepto de conjunto, que es cualquier reunión de entidades que yo con la que me interese trabajar, un concepto generalísimo, que cabe todo, podríamos decir, pero el concepto de función ya no. El concepto de función es un concepto muy restrictivo, muy concreto. Un procedimiento que relaciona dos conjuntos y los relaciona de una manera determinada, asignando de una manera determinada a todos los elementos del conjunto dominio un y solo un elemento del conjunto codominio. Que a veces esta representación la podemos expresar matemáticamente, como hemos visto en este caso, como hemos visto en este caso y como hemos visto en este otro caso. Y a veces incluso la podemos, cuando el dominio y el codominio son conjuntos de números, los podemos representar a través de un gráfico. Y ya veremos en próximos vídeos cómo además podremos, muchas cosas más, que ya veremos. ¿De acuerdo? No os lo anticipo. ¿De acuerdo? Bueno, esperemos que este inicio represente una familiarización total con el concepto de conjunto y el concepto de función, que son nucleares en matemáticas. Y por muy complejas las matemáticas, al final siempre están presentes estos dos conceptos. Siempre. De formas más sencillas, como de momento estamos viendo, o de formas mucho más complicadas, como veremos más adelante. Pero en todo caso, siempre en matemáticas
concepto de conjunto y el concepto de función. De hecho, se podría decir que las matemáticas es el estudio de las funciones. Y evidentemente, dentro del concepto de función está el concepto de conjunto. Por lo tanto, podríamos decir que el concepto de matemático, la disciplina de las matemáticas es el estudio de las funciones y de los conjuntos, o de los conjuntos y de las funciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, muchas gracias.